Muy buenos días, mi nombre es María Eugenia Velosi, soy docente de la Cátedra de Cirugía 1 y 2 de esta casa de estudios. Soy odontóloga, especialista en cirugía maxilofacial, profesora autorizada y actualmente cursando la maestría en docencia. Todo en esta casa de estudios. Hoy nos encontramos en la clase número 19, que forma parte del segundo parcial de esta materia, donde específicamente hablaremos de odontoma. El objetivo de esta clase es que ustedes, como alumnos, puedan identificar y entender las características de esta lesión para poder realizar un correcto diagnóstico y tratamiento cuando se encuentran frente a él. Este es el temario del segundo parcial. Nos encontramos acá situados. Antes de hablar específicamente de odontoma, vamos a realizar una breve introducción sobre tumores odontogénicos en general. Todos los tumores odontogénicos son lesiones que se originan a partir de tejidos involucrados en la odontogénesis. Estos tumores odontogénicos se los puede clasificar en benignos o malignos. Todos los tumores odontogénicos se pueden formar a partir de tres situaciones. La primera es por mutaciones genéticas y moleculares. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Los genes están en todas las células del cuerpo, hígado, riñón, etc. Depende de dónde se encuentren estas células, los genes de estas van a expresarse o no. Estos cuatro genes que vemos en pantalla son genes que controlan y producen la proliferación, diferenciación y muerte celular en la formación de piezas dentarias. Cuando estos genes están alterados en las células del área maxilofacial, producen tumores odontogénicos. También los tumores odontogénicos se pueden producir por la desregularización de vías normales de la odontogénesis. ¿Qué significa esto? La formación de piezas dentarias ocurre gracias a que existen ciertos genes que se pueden prender y apagar. Este prendido y apagado se produce gracias a estos genes que vemos acá escritos, MAPK y WNT, por ejemplo, que prenden y apagan esta odontogénesis. Si estos genes fallan, la odontogénesis funciona de manera inadecuada, formando así los tumores odontogénicos. Por último, también los tumores odontogénicos se pueden producir por influencia de oncogenes, que son aceleradores de crecimiento celular, y de genes supresores de tumores, que frenan el crecimiento. Si cualquiera de estos dos se desregula, desregulan el proceso de oncogénesis. Entonces, volvemos a la diapositiva número 3. Cualquier tumor de origen odontogénico puede generarse a partir de cualquiera de estas tres vías. Por eso están todos clasificados dentro del grupo de tumores odontogénicos. Ahora bien, los tumores odontogénicos se pueden dividir en cuatro grandes grupos que se ven en pantalla. Y sí, están viendo bien. El primer grupo habla de quistes mandibulares. Y ustedes saben, como vieron en las clases pasadas, que un quiste no es un tumor. Recuerden que nosotros usamos como base de estudio al libro de la Organización Mundial de la Salud, WHO, que son las siglas en inglés. Ellos, en el capítulo número 8 de su libro, juntan todas las malformaciones existentes en el área maxilofacial y las ponen bajo el título de tumores odontogénicos y maxilofaciales del tejido óseo. O sea, simplemente lo hacen para unir todas las malformaciones, hematomas y lesiones en sí en un mismo capítulo. Pero recuerden y grábenselo que un quiste no es un tumor. Ellos ponen estos cuatro títulos dentro de esta clasificación y ellos los clasifican según su origen histogénico, histología, comportamiento clínico y genética molecular. Dentro de los tumores odontogénicos en sí, tenemos cuatro grupos, donde dentro de los tumores odontogénicos mixtos, epiteliales y mesenquimales benignos se encuentran estas cuatro unidades. En ella se encuentra el odontoma. La primera persona que describió al odontoma fue el odontólogo francés Pierre Fauchard en el año 1746. A él se lo reconoce como el padre de la odontología moderna. Acá podemos observar la definición de odontoma, pero nuestro objetivo no es que se estudien un significado de memoria, sino que lo entiendan. ¿Qué significa esto? Son armatomas, o sea, crecimiento desorganizado de tejido normal. Odontogénicos, relacionados a piezas dentarias. Mixtos, que tienen tejido epitelial y mesenquimatoso.
que maduran desde tejido blando hacia predominantemente tejidos duros dentales. Esto significa que comienzan como una lesión blanda similar a la papila dental y con el tiempo se calcifica y se forma dentina y esmalte, con una pequeña cantidad de epitelio odontogénico residual y ectomesénquima. Eso significa que rodean en ellas restos de células epiteliales y mesenquimatosas que participan en la formación del odontoma. En cuanto a los subtipos, existen dos: odontoma complejo y odontoma compuesto. El odontoma complejo se produce mayoritariamente en el maxilar inferior, en la zona posterior, y el compuesto en el maxilar superior, zona anterior. Es necesario comentar que no se da exclusivamente en estos dos sectores. Acá podemos observar otros porcentajes de aparición dentro de los maxilares. Clínicamente es asintomático, de crecimiento lento, y está asociada a piezas no erupcionadas. Puede ser de distintos diámetros. Algunos pueden erupcionar, como vemos en la foto superior de la derecha, o pueden infectarse. Pueden tener presentaciones múltiples y en raras ocasiones pueden producir aumento de volumen, como en la foto de arriba a la izquierda. Radiográficamente podemos observarlos en dos estadios: en desarrollo y maduros. Cuando tomamos un odontoma en desarrollo, al complejo se observa como una masa amorfa y densa, y el compuesto como varias estructuras tipo dientes. Cuando el odontoma ya está maduro, ambos se los observa con las mismas características, pero las densidades son mucho mayores, como se las puede observar. Para que les quede más claro, aquí les dejamos un diagrama para que puedan diferenciar entre la masa amorfa y los pequeños dentículos. En cuanto a la epidemiología, se la define como la disciplina científica en el área de la salud pública que estudia la distribución, o sea, en qué lugares o poblaciones aparece esta enfermedad, frecuencia, cuántos casos hay en un lugar determinado, magnitud, o sea, la gravedad, y factores determinantes, o sea, que influye que aparezca esta enfermedad. Así, el odontoma complejo y el compuesto se da generalmente entre la segunda y tercera década de vida. Más frecuentemente se produce el compuesto más que el complejo. El complejo es grande, expansivo y puede provocar desplazamiento de las piezas dentarias. En cambio, el compuesto es pequeño, de crecimiento limitado y es de menor impacto clínico. Recuerde que en el compuesto se forman pequeños dientes, entonces esto se da de forma más limitada. Y ambos se producen por los mismos factores genéticos, infección, trauma e hiperactividad odontoblástica. En una serie de 1088 casos tomados en la Universidad de California, realizaron un conteo de la cantidad de tumores ontogénicos que tuvieron en su servicio, de los cuales 75.9 fueron odontomas, 6.5 fibroma ameroblástico, 0.6 tumor ontogénico de células fantasmas y no tuvieron casos de tumores primordiales. Esto es para que ustedes vean que la frecuencia sigue estando todo dentro de la misma lógica. En el caso de generalidades de los tumores odontogénicos que vimos en la clase pasada, vimos que los más frecuentes eran odontoma y ameloblastoma. Entonces es lógico que, dentro de los tumores ontogénicos mixtos, epiteliales y mesenquimales benignos, el más frecuente sigue siendo el odontoma. En cuanto a la etiología, o sea, la causa de la lesión, no se sabe cuál es, pero sí se sabe que hay distintas enfermedades consideradas raras donde estos pacientes son más propensos a que tengan odontomas. Uno de ellos es la odontoma disfagia, que es pacientes que tienen muchos odontomas y no pueden respirar a causa de ellos. Otro es el síndrome de Memplenqui, que son pacientes que tienen muchas manchas en la piel y estos pacientes también característicamente tienen muchos odontomas. También la poliptomatosis adenomatosa familiar, que son pacientes con muchos pólipos en el colon. Y por último, la lipomatosis encéfalo-craneocutánea, que son muchos lipomas en el cerebro, piel y cara. Un punto clave para entender esta lesión es entender el cómo se forma esta lesión, o sea, su patogénesis. Tenemos una proteína que se encuentra por fuera de la célula, que se llama WNT. Esta, cuando se une a un receptor de membrana de la célula que se llama LRP56, hace que las betacateínas, que son proteínas dentro de la célula,
se sintetizan en cantidad y estas hacen que en el núcleo de la célula odontógena se produzca dentina, cemento y pulpa. En cuanto al tratamiento, es quirúrgico y se realiza la enucleación completa. Aquí podemos ver cómo se encuentran levantando el colgajo para acceder a la lección. Luego se realiza la ostectomía periférica de esta a baja velocidad e irrigación interna, que se lo debe realizar con máximo cuidado. Y por último, acá podemos ver cuando se llega al odontoma y se lo puede retirar. En este momento estamos observando un caso clínico operado en la facultad, donde podemos observar de manera correcta la macroscopía de la lesión. En términos más sencillos, la macroscopía es como se observa la lesión a simple vista, sin microscopio. Al odontoma compuesto lo observamos como múltiples estructuras en forma de diente y distintos tamaños. En cambio, al complejo como una masa amorfa de dentina y esmalte. Generalmente, ambos se encuentran rodeados de un tejido blando similar a una cápsula que se lo separa del hueso, como podemos observar en la tomografía de la derecha. En cuanto a la histología, en este apartado es donde todos se los confunden y estudian esto de memoria. Aquí no hay que estudiar de memoria, sino hay que razonar. A la izquierda de la pantalla podemos observar un corte con hematoxilina y eosina de la pieza dentaria normal. Se observa la corona dentaria, la raíz, el hueso, el ligamento periodontal, la dentina y la pulpa, toda organizada. El esmalte no se observa porque se pierde en los cortes con hematoxilina y eosina. Entonces, si ya sabemos cómo se observa una pieza dentaria sin problema en un corte histológico, ya sabemos las características de cada odontoma. Por razonarlo, ya entendimos su etiología. Si el odontoma complejo son fragmentos de piezas dentarias desordenadas, vamos a ver a estos integrantes del diente en forma desorganizada. En cambio, el odontoma compuesto, como sabemos que están rodeados de dentículas de diferente forma y tamaño, vamos a observar cortes de dientes pero no tan formados como un diente en correcta formación. Diagnóstico diferencial. Esta parte nadie entiende porque es tan importante. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial, nos referimos al realizar una lista de sospechosos de la lesión que estamos observando. Es pensar, viendo cómo se ve clínica y radiográficamente esta lesión, puede ser tal o cual lesión. Esto, que creen que no sirve de mucho, sirve muchísimo para una correcta evaluación y comunicación con el anatomopatólogo, para llegar a un diagnóstico seguro. A la hora del diagnóstico diferencial, puede haber muchos según el momento de formación del odontoma y de las características clínicas radiográficas de ese paciente en ese momento. Pero generalmente al odontoma compuesto se lo puede confundir con una pieza dentaria supernumeraria o un tumor de pingo. Al odontoma complejo, por ejemplo, se puede realizar su diferencial con pinpor, quiste odontogénico calcificante, fibroma cemento osificante o fibrodontoma meloblástico. Por último, en cuanto al tratamiento, al emplear esta lesión no hay recurrencia, siempre y cuando lo hayamos extirpado por completo. Como conclusión, comunicándonos con los objetivos de la clase, que era que ustedes pueden identificar al odontoma para que puedan realizar su correcto diagnóstico y tratamiento, podemos concluir que en esta lesión es una de las más frecuentes en el ámbito de la naturaleza benigna. Produce retención dentaria y el tratamiento es quirúrgico y ofrece un pronóstico excelente. Les ofrecemos acá 3 códigos QR que puedan escanearlos. El primero, para que realicen una autoevaluación. El segundo, es para que tengan esta clase en formato de video, para que puedan verla cuantas veces quieran. Y la última es la bibliografía por orden alfabético, utilizada para que puedan buscar todas las fuentes correspondientes. Muchas gracias por todo y fue un verdadero placer.